estimación de costos y presupuesto de operación. Índice, objetivo. 2. Introducción. 3. Presupuesto de ingresos. 4. Presupuesto de egresos, costos variables de operación, cargos fijos de inversión, cargos fijos de operación, gastos generales. 5. Presupuesto de utilidades. 6. Punto de equilibrio en función de ingresos y egresos totales, método gráfico, método analítico. 7. Punto de equilibrio en términos de costos unitarios. 8. Punto de equilibrio en función de la contribución marginal. 9. Propuesta de un modelo econométrico. 10. Conclusiones. Objetivo: conocer cómo está conformado un presupuesto de operación y determinar cuáles son los tipos de costo que intervienen cuando se elabora un proyecto industrial. Introducción. Cuando se realiza un proyecto de inversión industrial, se debe considerar el análisis del presupuesto de operación y los tipos de costo que lo integran, ya que las empresas actuales se ven inmersas en grandes industrias y con una gran cantidad de competidores que a su vez se traduce en menos oportunidades de éxito en un largo plazo. Debido a que un gran número de empresas nacen y mueren rápidamente, es importante desarrollar dentro de la formulación y evaluación de proyectos industriales la factibilidad del proyecto, es decir, qué tan viable es llevar a cabo el proyecto. Para tomar esta decisión debemos partir de un estudio de mercado que se haya realizado previamente, donde se va a determinar los volúmenes de producción y los ingresos estimados para un periodo de tiempo establecido. Posteriormente se evaluará los costos que exige la operación y producción de la planta, para después determinar las utilidades provenientes de un eficiente estudio de análisis económico. Con la formulación de los presupuestos de operación y costos, se deberá determinar el punto de equilibrio entre los ingresos y egresos totales, o bien, tomando en cuenta cada uno de los diferentes egresos que surgen de la misma operación y producción de la planta. Para ello, se aplicarán métodos que faciliten su análisis. Adentrarnos en la materia nos va a permitir desarrollar nuevas herramientas de análisis para hacer de la empresa una unidad realmente productiva en una industria que constantemente avanza hacia la mejoría de su funcionamiento. Para determinar la factibilidad de un proyecto industrial se requiere, por un lado, calcular los presupuestos de ingresos, empleando para ello los volúmenes y precios de venta obtenidos del estudio de mercado, y por otro, estimar los costos de presupuestos de egresos, utilizando las cifras de volúmenes y precios de los insumos necesarios para operar la planta de los niveles previstos. Esos presupuestos permitirán, a su vez, hacer pronósticos del costo unitario de producción y obtener los presupuestos de las utilidades derivables de la operación de la planta, así como estimar diversos coeficientes que servirán para llevar a cabo la evaluación económica del proyecto. Presupuesto de ingresos. Del estudio de mercado de consumo se obtienen proyecciones de los volúmenes de venta del producto o productos que elaboraría la planta, y también se obtienen proyecciones de los precios probables para los mismos. Con base en el programa de instalación y puesta en marcha de la planta y en las proyecciones de volúmenes de ventas de productos antes mencionadas, se prepara un programa tentativo de producción para la planta, el cual permitirá estimar el presupuesto de ingresos. Presupuesto de egresos. Los volúmenes anuales del producto previstos en el programa tentativo de producción
junto con los balances de materiales y energía obtenidos en el estudio de ingeniería, sirven de base para estimar los presupuestos de egresos para los primeros años de operación de la planta. Para ello, se multiplican los volúmenes anuales del producto por los consumos unitarios y luego por los costos unitarios de los insumos que intervienen en la elaboración del producto, obteniéndose de esta manera los costos variables de operación. Los diversos elementos de costos que integran los egresos totales de la planta pueden agruparse en los siguientes rubros: costos variables de operación, cargos fijos de inversión, cargos fijos de operación y gastos generales. Costos variables de operación. Los costos variables de operación son aquellos directamente involucrados en la elaboración y venta del producto, y por ello tienden a variar con el volumen de producción. Estos costos se derivan del pago de los siguientes rubros: materias primas y reactivos de proceso, mano de obra de operación, personal de supervisión, servicios auxiliares tales como agua, energía eléctrica, combustible, vapor, refrigeración, mantenimiento y reparación, suministros de operación, regalías, impuestos sobre ventas. Cargos fijos de inversión. Estos cargos son una consecuencia de la inversión fija y por lo tanto tienden a permanecer constantes, independientemente del volumen de producción. Los más importantes son los siguientes: depreciaciones y amortizaciones, impuestos sobre la propiedad, seguros sobre la planta y las rentas. Cargos fijos de operación. Son aquellos cargos necesarios para coordinar los servicios de la planta, impartir seguridad industrial y proporcionar servicios a los empleados de la planta. Se incluyen en este rubro los gastos por concepto de superintendencia de planta, laboratorios de control de calidad, cuadrillas de salvamento, cuerpo de bomberos, servicios médicos, servicios de comedor, servicios recreacionales y servicios de vigilancia. Gastos generales. Son aquellos gastos necesarios para hacer llegar el producto al mercado, mantener la empresa en posición competitiva y lograr una operación rentable. Se incluyen los gastos administrativos, los gastos de distribución y venta, los gastos de investigación y desarrollo, los gastos financieros. Para la preparación del presupuesto de egresos de un proyecto industrial, partiremos de un estudio de mercado, el cual nos va a determinar los pronósticos de ventas y la previsión de inventarios, que a su vez nos va a generar un programa de producción. El estudio de ingeniería nos va a determinar los balances de insumos y producción y los costos de los insumos, y el estudio de organización nos va a determinar un presupuesto de gastos administrativos, que a su vez nos van a determinar estos tres estudios un presupuesto de gastos variables y semifijos de operación. Como cuarto estudio sería el de financiamiento, que nos va a determinar un programa de inversión y un programa de amortización de créditos, que a su vez nos va a determinar el programa de depreciaciones, un presupuesto de seguros y un presupuesto de gastos financieros. Todo esto va a generar un presupuesto de gastos fijos de operación. Esto es para determinar el presupuesto de egresos
de un proyecto industrial. Para obtener los presupuestos de utilidades de una planta industrial, se restan a los presupuestos de ingresos los presupuestos de egresos. Los resultados así obtenidos se denominan utilidades brutas, a las cuales se les restan los impuestos vigentes en el país en donde se proyecta la planta para obtener las utilidades netas. Punto de equilibrio en función de ingresos y egresos totales. En el estudio de un proyecto industrial es importante determinar el volumen de producción al que debe trabajar la planta para que sus ingresos sean iguales que sus egresos, es decir, el volumen de producción mínimo a partir del cual se obtienen utilidades para una combinación dada de precios de adquisición de los insumos y precios de venta de los productos. Al punto en el cual los ingresos son iguales a los egresos, se les denomina punto de equilibrio, y el nivel de producción en que se obtiene este equilibrio se le llama capacidad mínima económica de operación. Para determinar el punto de equilibrio se utilizan dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Método gráfico. Para determinar el punto de equilibrio entre ingresos y egresos, se procede a agrupar los costos en variables y fijos, y a calcular estos para una capacidad de operación igual al 100% de la capacidad instalada. Después, se procede a graficar los egresos, para lo cual se traza una línea paralela al eje de las abscisas al nivel de los costos fijos, y luego se une el punto donde esta línea corta al eje de las ordenadas, con el punto determinado por ordenada que la capacidad instalada y la abscisa que marca la suma de los costos fijos y los costos variables resultantes al operar a esta capacidad. Posteriormente se grafican los ingresos trazando una línea recta que una el punto determinado por los ingresos obtenibles a capacidad cero con el punto determinado por los ingresos obtenibles al vender toda la producción alcanzable al operar la planta. En el punto donde se intersectan la línea de egresos y la línea de ingresos se encuentra localizado el punto de equilibrio económico. Método analítico. Para deducir la ecuación que permite determinar el punto de equilibrio económico de una planta industrial, se parte de las ecuaciones de ingresos y egresos. En el punto de equilibrio, los ingresos y los egresos se igualan, de tal manera que al igualar las ecuaciones y despejar el volumen de operación, se obtiene la capacidad mínima económica. Punto de equilibrio en términos de costos unitarios. El costo unitario de producción varía inversamente a la capacidad de operación. A medida que la capacidad de operación se acerca a la capacidad instalada, se reduce el costo unitario de producción. Esto se debe a que los costos variables unitarios se mantienen constante independientemente del volumen de producción, mientras que los costos fijos unitarios disminuyen a medida que se aumenta la capacidad de operación. Puesto que en el punto de equilibrio no hay pérdidas ni utilidades, en el mismo costo unitario de producción es igual al precio de venta unitario, de tal manera que dicho punto se puede determinar graficando la curva de los costos unitarios de producción. La curva, que representa el costo unitario de producción, no solo tiene valor para determinar el punto de equilibrio, sino que permite conocer la situación competitiva de la planta industrial proyectada a diversos niveles de operación. Punto de equilibrio en función de la contribución marginal.
La diferencia entre los ingresos totales y los gastos variables de operación se conoce como contribución marginal, la cual es proporcional al volumen de producción. La contribución marginal de uno o más productos elaborados en una planta permite pagar primeramente los gastos fijos. El excedente constituye las utilidades antes de los impuestos. La contribución marginal de un producto también puede calcularse restando al precio de venta unitario el costo variable unitario y multiplicando el resultado por el volumen de producción. El punto de equilibrio queda determinado en la intersección de la línea de contribución marginal con la línea de equilibrio. Este punto señala la capacidad de operación en donde ya se recuperan los gastos fijos y a partir del cual se empiezan a tener utilidades. El propósito fundamental es establecer a partir de qué volumen de producción o de ingresos se empiezan a generar utilidades para una combinación determinada de precios de insumos y precios de venta de los productos generados. En el siguiente ejemplo, vemos que la diferencia entre el precio de venta y el costo variable nos va a dar el margen de contribución antes de los impuestos. En nuestra lista de comprobación de análisis de costos, vemos que se cubre los costos totales de operación y los costos unitarios. Conclusiones. Los presupuestos de operación nos muestran las actividades anticipadas, facilitándonos la división de actividades y la coordinación de estas. Cuando se realiza un presupuesto de operación, se obliga a la empresa y al personal a ver los posibles escenarios en el futuro, los cuales están llenos de incertidumbre y por lo cual se deben analizar y pronosticar para llevar a cabo un proyecto óptimo. El análisis y determinación de los costos, así como la formulación de un presupuesto de operación para una planta industrial, nos va a permitir determinar las relaciones que existen entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos de la empresa. La evaluación, de acuerdo a la capacidad de producción de la empresa y los costos totales de operación, nos va a permitir determinar que ésta incurre en pérdidas en un corto plazo. Con la toma de decisiones como la minimización de gastos en áreas que así lo permitan, la modernización de la planta, la modernización del equipo de producción y la maximización de los ingresos, nos ayudará a incrementar las utilidades de la empresa.